Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Pues vamos a iniciar con esta unidad número 3, que esta unidad número 3 se llama distribución de planta. Vamos a ver dos clases de información en la que vamos a conocer cómo se va a distribuir correctamente una planta y vamos a ver ciertos temas en específicos como localización de la planta, capacidad de la planta y distribución. Esta unidad, el objetivo es que ustedes determinen cuál es el método más adecuado para poder localizar correctamente una planta. También que distribuyan a través de un layout, que es como un plano de manera estratégica, para que ustedes pongan la localización de ciertas áreas, como el área administrativa, el área productiva, el área de comedores, de baños, etcétera, dentro de un espacio en el que sea lo más eficiente posible. También vamos a determinar lo que es la capacidad de la planta, considerando ciertos aspectos como la capacidad teórica, la capacidad máxima o real, la capacidad de eficiencia y la utilización, porque son conceptos totalmente diferentes y necesitamos saberlos en el área productiva, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar esta unidad? El 35% es un cuestionario y el 65% corresponde a una evidencia de producto que va a tener todos estos lineamientos. Ya más adelante, en la siguiente sesión, se los voy a explicar en qué consiste, pero es respecto a lo que vamos a ver en esta sesión y a lo que vamos a ver en la siguiente. Bueno, vamos a empezar con el tema de localización, pero antes vamos a dar una pequeña introducción de por qué es importante desde el ámbito de la administración de la producción determinar cuál es la correcta localización de las instalaciones, ¿no? Y esta localización, el proceso consiste en elegir un lugar geográfico entre varios para realizar operaciones de la empresa, ya sea una empresa manufacturera, una empresa de servicios, etcétera. Hay que determinar la localización de la planta dependiendo mucho de varios factores. La materia prima, las condiciones del clima, la mano de obra, el área geográfica en cuanto a telecomunicaciones, carreteras, accesos portuarios, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos factores en los que nosotros debemos evaluar qué tan conveniente es poder realizar la localización de la planta en un determinado lugar, ¿no? Eh, Hay muchas empresas que ya están posicionadas en un lugar, pero hay ocasiones en las que necesitan ampliarse y recurren a poner otra sucursal, por ejemplo. Caso contrario es cuando una empresa empieza a tener menos demanda y lo que requiere es una contracción. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor reducir el número de sucursales o cambiarse a una empresa o un establecimiento más pequeño porque el que está ya supera, ¿no? Su capacidad. Vamos aquí a ver las causas que originan los problemas ligados a la localización. Una de ellas es un mercado en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros generamos productos o innovamos productos, hay algunos que eh, son de alta demanda. Entonces, esa alta demanda requiere pues una capacidad de producción aún mayor. Y si mi empresa no es lo suficientemente grande para poder satisfacer esa demanda, entonces pues puede que se requiera poder localizar nuestra planta, que es una capacidad pequeña, a otro lugar, pero con una capacidad mayor. Entonces, eso es lo que ocasiona es que pues tengamos que buscar o abrir una nueva sucursal para poder ampliar la capacidad que ya estamos generando, ¿no? Es cuando hay un mercado en expansión. La otra es la introducción de nuevos productos o servicios. Con esta parte de la introducción de nuevos productos y servicios se refiere a que hay ocasiones en las que ya estamos con una gama de productos, pero innovamos y sacamos al mercado otro producto. Y a lo mejor no tenemos el tiempo ni las líneas de producción están para poder abastecer a lo que yo ya estaba elaborando con ese nuevo producto. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de localización o otra empresa en la que
Ciertos productos se van a elaborar en una empresa debido a diversas características, por ejemplo, la similitud del producto, y otros productos se van a elaborar en otra zona, dependiendo de las características y de las necesidades. Por ejemplo, eh, una misma empresa puede tener 2 o más sucursales y cada sucursal hacer diferentes productos y ello depende mucho de la materia prima, la mano de obra, los servicios, etcétera, dependiendo mucho de las necesidades. Otra es la contracción de la demanda, que es lo que les comentaba hace un momento. Esta se refiere a que cuando nosotros dejamos de tener cierta producción o mi empresa ya está en un ciclo de vida en decadencia, como lo que veíamos en la unidad número 2, esto genera que yo ya lejos de hacer un volumen alto de producción, ahora lo voy a reducir, es decir, hay una contracción. Y la localización de la planta en la que posiblemente estoy hoy es demasiado grande para lo que estoy produciendo, ¿no? O para lo que estoy vendiendo. Entonces, lo que hacemos es buscar otro tipo de instalación en la que se adecue más a las necesidades que en este momento está predominando. Otra de ellas es el agotamiento de las fuentes de abastecimiento de materias primas. En este sentido, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento se refiere a que, bueno, generalmente el área productiva se posiciona donde está, uno, la materia prima más cercana, es decir, por ejemplo, si yo tengo una cervecera y sé que mi materia prima base y la más importante es la cebada y el agua, entonces yo voy a posicionar mi empresa donde se encuentra estos materiales o estas materias primas. Pero hay ocasiones en que el producto deja de producirse en ese lugar. Entonces yo tengo que mandar a traer de otro lugar esa materia prima y lo que genera es un alto costo de producción. Entonces, dice, ¿por qué voy a estar trasladando la materia prima que me está encareciendo mi producto? Mejor me posiciono mi empresa en aquel lugar y ya tengo una fuente de abastecimiento más cercana, a menor precio y puede ser a largo plazo, ¿no? Otra de ellas es la obsolescencia de una planta de fabricación. Como todo proceso, cuando transcurre un cierto de tiempo de vida, estamos hablando de más de 10 años, es un plazo bastante largo, ciertas fábricas tienden a ser obsoletas en cuanto a la maquinaria, en cuanto a la infraestructura, generan mayores costos, sus servicios son más caros, los insumos son más caros, el poder hacer un mantenimiento o una reparación de las máquinas o de la infraestructura resulta bastante caro. Entonces, lo que se hace es poder apoyarnos de nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras y hacer una reingeniería, es decir, poder localizarnos en otro lugar porque la obsolescencia de la planta ya no da para más. La otra es la presión de la competencia. Bueno, generalmente esto se da más cuando son servicios, pero, por ejemplo, yo tengo una planta en Huatusco y es una empresa que se dedica a dar servicios a lo mejor de estética canina, ¿no? Y da servicios de veterinaria, de estética, de venta de productos, X servicios, ¿no? Entonces me posiciono en un lugar geográfico, pero eh, sé que hay más áreas o más lugares donde yo puedo poner mi producto. Entonces, la presión de la competencia también aumenta esa creación de nuevas localizaciones o sucursales, ¿no? Cambios en otros recursos como mano de obra, otros componentes subcontratados, etcétera. También son algunos indicadores para poder hacer una localización de la planta. Por ejemplo, algunas condiciones políticas, cuando me ofrecen mejores garantías o mejores beneficios en un determinado país o en una determinada ciudad que en la que estoy, pues a mí me va a garantizar mayores ganancias o mayores facilidades para poder comercializar. Entonces, puede ser algunas de las ventajas para poder realizar ese cambio. Fusiones o adquisiciones, pues ya eso su nombre está intrínseco, quiere decir que cuando una empresa compra a otra y absorbe esa empresa, a lo mejor le resulta
más fácil poder localizarla en otro lugar o definitivamente esa adquisición la quiere para poder hacer el producto por el cual estaba iniciando. Motivos mencionados solo son algunos de los que se pueden provocar esa toma de decisiones en cuanto a la reinstalación o a la instalación de nuevas sucursales, pero siempre es importante que busquemos las alternativas más redituables y que no solamente pensemos y que seamos subjetivos, es decir, que digamos, yo creo que la empresa debe posicionarse en este lugar o yo pienso que en esto, ¿no? Sin tener un fundamento teórico, sin tener un sustento. Hay que tener muy en cuenta que ciertas alternativas de localización pueden ser de tres tipos. Una, expandir una instalación existente. Quiere decir cuando yo ya tengo una empresa, pero no abastece la demanda. Entonces, lo que tengo que hacer es o expandir en la que estoy y hacer una relocalización o definitivamente poder cerrar esa para abrir otra de mayor amplitud. Otra de las opciones es no cerrar esa sucursal, pero abrir otras nuevas instalaciones donde se pueda diversificar los productos. O definitivamente, bueno, cerrar instalaciones en algún lugar y abrir en otro. Existen varios tipos de problemas de localización. Por ejemplo, cuando los productos están en una localización de una sola instalación, generalmente los problemas se ocasionan por el traslado o la vida en aquel de los productos. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor mi planta productora está en Veracruz, pero yo comercializo mi producto a todas partes de la República Mexicana. Entonces, el tener solo una instalación lo que determina es que el traslado tengo que tener una buena logística de transporte. Y si es un producto comestible, generalmente tiene una vida en aquel bastante corta. Entonces, el tener una sola instalación reduce el tiempo de comercialización para poder atender a toda la capacidad que puedo vender. Y eso ocasiona que no pueda tener yo un abastecimiento de la demanda. O sí, pero no puedo llegar a muchas áreas porque la localización está en una zona y la distribución tiene que ser en otra bastante larga. La localización de múltiples fábricas de depósito, bueno, esa es alguna de las variables en las que tengo que tener mucho cuidado y sobre todo tener una buena administración de saber dónde, por ejemplo, yo tengo 10 fábricas y de esas 10 fábricas no es válido o no es tan recomendado que yo realice los mismos productos en todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mano de obra tiene un costo, los servicios tienen otros, la materia prima es de otro valor, entonces tengo que hacer ciertos cálculos y análisis para ver qué tipo de productos me generarían mayor rentabilidad en qué localización. La localización de comercios competitivos al por menor, bueno, eso se refiere a dónde estoy posicionado y dónde está posicionada mi competencia para ver qué tanto yo puedo competir con eso. La localización de servicios de emergencia también es factor fundamental, es decir, qué tipo de servicios son los en los que yo me encuentro, por ejemplo, telecomunicaciones, este, transporte, líneas de comunicación en cuanto a la vía terrestre, hay algunos centros portuarios y todos esos elementos que son importantes para que yo pueda trabajar. A lo mejor tipo de servicios de salud, tipo de servicios de transporte, etcétera. Para la localización de la planta, vamos a ver los métodos de localización de la planta. Vamos a ver solo uno, que es el método de Brown y Gibson. Vamos a ver los objetivos y principios de la distribución de espacios y los tipos de distribución de espacios. Los métodos de localización de la planta, bueno, nos dice que para poder localizar una planta o para decir, yo quiero poner la empresa en este lugar, previamente debemos saber como administradores cuáles son los métodos más recomendados para poder hacer esa localización de la planta. Ni quiere decir que no solamente voy a decir, bueno, yo soy de Huatusco, quiero hacer una cervecera y la voy a localizar en la colonia Centenario, ¿no? Esa es una decisión
bastante tomada al aire y sin pensarla, ¿no? Porque a lo mejor yo vivo en la colonia Centenario, o a lo mejor alguien me dijo que hay terrenos en la Centenario, o a lo mejor alguien me dijo que es un lugar bastante tranquilo, o sea, son como que una decisión sin un fundamento bien realizado. Entonces, para nosotros poder localizar una planta es un proceso sistémico. Es decir, que nosotros tenemos que basarnos en ideas reales, concisas, cualitativas y cuantitativas que nos ayuden a tomar una buena decisión. Y esto nos dice que nosotros debemos tomar una correcta decisión porque es algo que va a ser a largo plazo. Imagínense que ustedes sean los encargados de poder determinar la localización de la planta y esa localización de la planta va a incluir miles de millones de pesos. Entonces, el que no funcione sería un gran peso o una carga para ustedes porque ustedes determinaron dónde se iba a localizar, ¿no? Es una decisión en la que se tiene que pensar bastante porque es una inversión a largo plazo y en la que va a determinar en gran medida la rentabilidad de una organización. No nada más con empresas productivas, sino también con empresas de servicios. Vamos a encontrar una gran diferencia entre las empresas de productos que las de servicios, porque las de servicios generalmente están localizadas donde está mi demanda. Es decir, a lo mejor yo voy a poner una papelería, pues lo más ideal es que la ponga cercano a una zona que sea escolar, ¿no? Por ejemplo, que haya universidades primarias, secundarias, etcétera. Si yo voy a poner un restaurante, a lo mejor tiene que ser una zona de influencia donde haya cierto turismo o donde estén cerca de la zona donde las personas requieren generalmente comida, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien dónde voy a localizar una empresa, sobre todo de servicios, tiene que ser donde está la alta demanda. Cuando hablamos de una empresa productiva, no necesariamente es donde está la demanda, ¿no? Porque puedo transportarlo. Generalmente es donde existen ciertos factores de servicios, de materia prima, de mano de obra, de insumos. Lo que yo requiero para poder producir es ese tipo de productos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos dice el método de Bram y Gibson? Yo tengo que identificar cuáles son los factores más importantes para poder localizar mi planta, es decir, qué es lo que yo requiero como un factor decisivo para poder localizarlo. Y voy a recopilar ciertos factores cualitativos y cuantitativos. Y a través de ciertos valores cuantitativos y cualitativos, yo voy a hacer ciertas ecuaciones que a mí me van a ayudar. Por ejemplo, el método de ponderación de factores, que es la variación de Brown y Gibson, nos dice que hay algunos factores cualitativos y cuantitativos. Factores importantes que yo puedo determinar, por ejemplo, la materia prima. ¿De dónde proviene la materia prima? ¿En qué disponibilidad existe? Si yo tengo cierto número de proveedores donde viene esa materia prima, ¿qué pasaría en caso de que no existiera la materia prima o se escaseara? ¿Tengo algún producto sustituto? ¿De dónde proviene ese producto sustituto? Si es un producto que necesitamos importar, ¿de dónde podríamos importarlo? ¿Cuál es su zona portuaria más cercana, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que conocer en la materia prima de nuestro producto, de dónde lo podemos encontrar, en dónde se encuentra un mejor precio, todo ello. Puede ser algo del control ambiental, ahora con las nuevas legislaciones y temas de responsabilidad social empresarial, la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente, etcétera, debemos tener muy en cuenta este tipo de factores como qué es lo que está predominando, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, qué dice la ley acerca del producto que yo estoy elaborando, etcétera. Factores de la comunidad, es decir, si yo posiciono mi empresa en tal lugar y requiero de una materia prima y de una mano de obra bastante extensa, entonces la comunidad en la que estoy posicionando mi empresa tiene la capacidad suficiente para poder
rentar casas para poder vivir, para poder alojar a la mano de obra, o la comunidad en la que voy a posicionar mi empresa tiene la profesionalización o la educación o esa mano de obra puede trabajar para mi empresa, también es un factor importante. Los mercados, aquí, por ejemplo, según el producto, cuál es el precio actual del producto, cuál puede ser el precio futuro, porque de nada sirve que yo localice una planta y le ponga toda mi inversión si es un producto que tiene una vida muy corta, ¿no? Y que no tiene como que ese análisis de crecimiento, ¿no? Yo ya no he hecho una regresión lineal para saber o un estudio de mercado para saber cuál es el futuro de ese producto. Em, ¿Cuáles son mis mercados más cercanos en los que puedo abastecer? ¿Cómo se encuentra la demanda? ¿Cuál es la tendencia? En cuanto a la distribución, ¿cómo se encuentran las distancias? ¿Cuánto cuesta poder transportar? ¿En cuánto están los gastos en cuanto a el pago de peaje o el pago de insumos como la gasolina, etcétera, ¿no? Energía eléctrica y combustible, bueno, pues eso también es un factor importante en la que tenemos que determinar si yo tengo varias opciones para distribuir o para localizar mi planta, qué tanta disponibilidad de energía eléctrica, de combustibles, bueno, aquí también el abastecimiento del agua, ¿no? ¿En qué cantidad existe? ¿Cuál es su calidad? ¿Cuáles son sus fuentes de abastecimiento? ¿Cuál es el costo de todo ese suministro? Otros, por ejemplo, algunos factores en cuanto a las características del terreno. Yo ya tengo 2, 3 o más opciones en las que puedo determinar cuáles son las características del terreno. Quizá eso yo no lo voy a determinar, pero puedo contratar a alguien en el que diga, el terreno es bastante plano, ya se le hicieron las pruebas necesarias, sí soportaría un peso de tanto, etcétera, ¿no? Las condiciones del suelo, el acceso a los servicios, el costo del suelo, si es un terreno que esté apto para poder ser comprado, que no se encuentre en algunos problemas legales, etcétera. Las comunicaciones como el transporte del personal, la telefonía móvil, el internet, de la radio, etcétera. Aspectos legales como los impuestos, algunas restricciones, a lo mejor ciertas zonas están con algunas restricciones en cuanto al transporte terrestre o aéreo, a qué tipo de zona es en la que estoy. Condiciones climáticas, cuando estamos hablando de productos que están al aire libre o cuando es una zona, por ejemplo, muy tendente a tener huracanes, etcétera, también hay que tener mucho en cuenta, tornados, etcétera. Si es una zona bastante húmeda en la que mi producto no vaya a poder salir adelante o no, o las condiciones del clima haga que mi producto, mi servicio no se desarrolle correctamente, entonces debo tener en cuenta esos factores. Medios de transporte, manos de obra, otros, ¿no? Entonces, todos estos son características para que yo determine mis factores cualitativos y cuantitativos. Aquí lo que nos dice es que en primero debemos asignar cuáles son mis factores objetivos, que es la FO, y cuáles son mis factores subjetivos para poder localizar la planta. Y a esto le vamos a dar cierta ponderación. Por ejemplo, una vez que determinemos mis factores objetivos, yo voy a utilizar esta fórmula, que se ve bastante complicada, pero no lo es. Vamos a ver aquí este ejemplo para que sea bastante fácil de entender, porque ustedes van a hacer esto en evidencia de producto. Supóngase que un proyecto se ha identificado 3 localizaciones que cumplen con todos los requerimientos o requisitos exigidos. En todas ellas, los costos de materia prima, transporte, mano de obra, energía e impuestos son diferentes. En el siguiente cuadro se muestran los costos anuales, supuestos y el cálculo de factores objetivos. Los factores objetivos son aquellos factores que no dependen de mí o que no dependen del evaluador, sino que los determinamos a través de ciertas ecuaciones numéricas o ciertos registros que ya existen informaciones de cuadernillos municipales, INEGI,
el costo que se saca, etc. Vamos a suponer que estos valores son objetivos, es decir, son datos que nosotros extraemos de cierta información confiable y que el inciso A, B y C es el tipo de localización. Por ejemplo, el inciso A es un estado del país, ¿no? Aguascalientes, vamos a poner. El inciso B es otro estado del país o otro lugar, Baja California, por ejemplo. Y la C es otro, ¿no? Coahuila, por ejemplo. Entonces, ellos a través de ciertos estudios determinaron tres tipos de localizaciones que son como que las más aptas para poder posicionarse. Y determinaron 5 factores objetivos que para ellos son los más importantes para su empresa. Entonces determinaron que es materia prima, transporte, mano de obra, energía, impuestos y ya. De esto lo localizaron estos costos que están aquí, son costos anuales, es decir, vamos a suponer que sean millones de pesos, ¿no? Entonces, ellos hicieron cálculos y obtuvieron alguna información de internet y dijeron, bueno, de materia prima, nuestra proyección es a tantas toneladas de producto y necesitamos toda esta gama de toneladas o de productos. Su costo más o menos estará a ese precio para durante todo un año. Más o menos nos vamos a llevar a 100 millones de pesos en materia prima para el inciso A, es decir, para la localización A. Para la localización B, 90 millones de pesos y para la localización C, 80 millones de pesos. Este es un costo aproximado, pero está sustentado en información eh, que yo puedo obtener, que me puede dar una garantía de que es lo más acertada posible. En cuanto al transporte, bueno, yo ya determiné que voy a transportar la materia prima, voy a transportar el producto terminado, cómo tengo mis rutas, etcétera, y es un costo aproximado de 50 millones de pesos, 80 y 100 millones de pesos. Así para la mano de obra, para energía, para los impuestos. A través de eso, vamos a hacer el cálculo de los factores objetivos, que es con esta fórmula, ¿vale? Con esta fórmula yo tengo que realizar primero de manera horizontal la suma para el inciso A, la suma de la materia prima, del transporte, de la mano de obra, de la energía, de los impuestos y me dio un total de 430. Para el inciso B de 420 y para el inciso C de 410 millones de pesos, por así decirlo. Yo pongo aquí mi fórmula, utilizo esta fórmula en que el factor objetivo para la empresa A es igual a 430, que es el costo total, que es COF, que multiplica a la sumatoria de 1 sobre 430, que es el inciso A, más 1 sobre 420, que es del inciso B, más 1 sobre 410, que es del inciso C. Esta multiplicación, bueno, primero divido 1 entre 30, 1 entre 20, 1 entre 10, sumo los resultados, los multiplico por 430 y lo elevo a la menos 1, ¿sale? Lo mismo sucede con el factor objetivo B. Aquí le voy a poner, en lugar de 430, es 420. ¿Por qué? Porque el factor objetivo total o el costo total de B es 420 y en el factor objetivo C hay un errorcito aquí, pero debe ser 410. ¿Ok? Entonces realizo esas ecuaciones, le vuelvo a repetir, divido 1 entre 30, 1 entre 430, 1 entre 420, 1 entre 410, sumo los resultados de esos tres, los multiplico por 420 y después lo elevo a la menos 1. Estos resultados que me están dando aquí, la suma de los tres me debe dar muy cercano a 1. A lo mejor me da a 0.9999, pero está cercano a 1. Es porque no utilizo todas las decimales, pero debe estar cercano a 1. Una vez que yo ya terminé estos factores objetivos, yo con esto puedo darme cuenta que salen un poco diferentes, ¿no?
Aquí, por ejemplo, por ejemplo, del inciso A me sale a 0.32, el otro es 0.33 y 0.34. Ahorita les voy a decir cuál es, de este factor objetivo, cuál es el que debemos elegir. Después vamos a calcular el factor subjetivo. El factor subjetivo es aquello que yo no puedo evaluar numéricamente, pero que yo le voy a asignar un valor. Es decir, depende de mí, de un sujeto del que va a evaluar para poder darle esa ponderación. Y obtenemos el valor subjetivo como está marcado aquí. Fs es igual a la sumatoria de R por W. Ahorita vamos a verlo. Aquí nos dice, supóngase que los factores subjetivos relevantes son el clima. Por ejemplo, el clima no es un valor cuantitativo. No puedo asignarle, el clima dice que la escala de apreciación es en miles de pesos. O no puedo darle un valor numérico en cuanto a qué es bueno o qué es malo. Depende mucho del producto. Las instalaciones recreativas, los servicios, el costo de vida, la disponibilidad de mano de obra, ¿qué más? La limpieza del lugar o la delincuencia o la no delincuencia, etcétera, son factores subjetivos en los que yo no puedo determinar un costo o un valor numérico. Entonces, pero que son necesarios para localizar la planta. Por ejemplo, para este tipo de ejemplos, el clima es un factor importante de poder ponderar, porque a lo mejor el producto depende mucho del tipo de clima en el que predomina. Instituciones recreativas, a lo mejor escuelas, centros comerciales, gimnasios, por ejemplo, no sé, cines, áreas verdes, etcétera, son importantes para este tipo de empresas. Servicios complementarios, costo de vida y la disponibilidad de mano de obra son factores subjetivos que no tienen una ponderación como tal, pero que yo sí puedo, que sí son necesarios para mi producto y por lo cual yo voy a darles una ponderación. Entonces, esta persona lo que hace es darle una ponderación de 0 a 1 con puntos decimales. Por ejemplo, eh, de la empresa A, el clima. Tiene un clima muy, ¿cómo decirlo? Un clima bastante necesario, accesible para lo que yo estoy elaborando. Entonces, de 0 a 1 le voy a dar un 0.7, ¿no? La empresa B también un 0.7 porque tienen mucha similitud en el clima. En el inciso C o la empresa C, le voy a poner un 0.6 porque las condiciones del clima no son las más favorables para mi producto. En instituciones recreativas, del 0 al 1, un 0.8, un 0.6 y un 0.5. Servicios complementarios, etcétera. Es decir, del 0 a 1 yo voy poniendo una estimación de cuáles son las condiciones más favorables en cuanto a estas características subjetivas. Y sumo, voy a sumar de manera horizontal y de manera vertical, ¿ok? Aquí está la suma de manera horizontal y la suma de manera vertical por columnas y por filas, ¿correcto? Ahora lo que voy a hacer es un análisis que permita la elaboración de un índice de importancia relativa. Un índice de importancia relativa para la localización A, para la localización B y para la localización C. Esto lo que me va a hacer es un ordenamiento jerárquico para poder hacer la suma de lo que yo necesito en la fórmula que corresponde a R, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, yo ya tengo un índice de ordenamiento o un índice de importancia relativa. Con este índice de importancia relativa, por ejemplo, para WA, yo pude obtener 350. ¿De dónde creen que salga ese 350?
De la división, en este caso, por ejemplo, yo lo que hago es la suma total. Mi suma, por ejemplo, del clima para los tres, si yo sumo 0.7 más 0.7 más 0.6, me va a dar a 2. Entonces necesito sacar ese índice de importancia relativa, por ejemplo, para el inciso A o para la empresa A. Lo que hago es dividir 0.7 entre 2, que es el total, me va a dar a 0.35 o 0.350. Lo mismo ahora para B, 2 entre 0.7, 350. 2 entre 0.6, 0.300. Ahora en cuanto a las instituciones recreativas, la suma total es 1.9. Entonces es 1.9 entre 0.8, 0.421. 1.9 entre 0.6, 0.316. 1.9 entre 0.5, 0.263. Y así sucesivamente. Es el total de cada elemento, el total sobre el valor del inciso A, del inciso B y del inciso C. Lo mismo voy a realizar ahora para esta parte. Ya lo hice de manera horizontal, ahora lo voy a hacer de manera vertical. El total, por ejemplo, para acá es de 2.4. Entonces, de 2.4 es mi total, sería 0.7. 0.7 entre 2.4 es 0.292. 2.4 entre 0.8, 0.333. 2.4 entre 0.3, 0.125. 2.4 entre 0.2, 0.083. 2.4 entre 0.4, 0.167. Ahora es 2.5 entre este me va a dar a 0.28. El 2.5 entre 0.6, 0.24 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Bueno, voy a realizar la sumatoria de los valores. ¿Cómo me dice mi fórmula? Bueno, tú tienes que realizar una sumatoria de lo que es la multiplicación de R por W. Ah, bueno, entonces, tengo, por ejemplo, aquí, tengo que multiplicar este valor por este valor, ¿sí? Y esa multiplicación la tengo que sumar al producto de este valor por este valor. Vamos a ver aquí el ejemplo que está en esta parte de acá. En esta parte de acá, yo tengo, por ejemplo, en esta parte de acá tengo 0.350, que es este, 0.350 por 0.292. Y aquí está, 0.292. Es decir, lo que saqué de WA con A de todo esto, ¿vale? Ahora va a ser más 0.421 por 0.333, que está aquí. Ay, denme un momentito. Aquí. Luego, esto ya lo había marcado aquí. Luego, más 0.300, que está aquí, por 0.125. 0.300 por 1.25. Más 0.200 por 0.083, que está aquí, ¿vale? Más 0.250 por 0.167, que está aquí, ¿vale? Esas multiplicaciones de estos rangos, al final los tengo que sumar. Entonces, hago eso y me queda este resultado. Les pido, por favor, que ustedes lo realicen en su
en su casa con su calculadora, pausen el video y puedan analizar de dónde proviene. Ahora voy con el factor subjetivo del inciso B, que es 0.350 por 0.280. Aquí está, 0.350 por 280, más el valor de 0.316 por 0.240, que está aquí. Más 0.400 por 0.16, 0.400 por 0.16 y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo para C, 0.300 por 0.231 aquí, más 2.63 por 1.92, que son estos. ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo voy sacando los factores subjetivos y son estos. Lo mismo me tiene que dar cercano a 1. Ahora, el cálculo de la medida de preferencia de localización. Una vez valorados los términos relativos, los valores objetivos y los valores subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. La medida de preferencia de localización me dice que es el factor subjetivo, bueno, K, que multiplica al factor subjetivo, más 1 menos K, que multiplica al valor subjetivo, el objetivo que multiplica al subjetivo. Entonces, aquí yo ya tengo los ejercicios. Lo único que tengo que hacer es la importancia relativa diferente que existe entre los factores objetivos y los subjetivos de localización hace necesario asignarle una ponderación de K. Es decir, yo tengo que asignarle una ponderación de K, donde la suma de los dos me debe dar a 1. Si para nuestro ejemplo se considera que los factores objetivos cuentan con un peso relativo del 70%, mientras que los factores subjetivos un peso relativo del 30%. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué yo le estoy dando más importancia, no? Por ejemplo, yo considero que los factores objetivos, que eran estos, materia prima, transporte, mano de obra, energía, impuestos, como provienen de datos numéricos, como yo ya realicé un análisis y un cálculo exhaustivo y sé que son verídicos, entonces yo le estoy dando más ponderación. ¿Por qué? Porque es algo que ya proviene de algo real, algo, digamos, de alguna manera evaluado. Y los factores subjetivos es algo que yo le puse una ponderación de acuerdo a lo que estuve también evaluando, pero que eso dependió de mí. Entonces, yo le voy a dar un 70-30, ¿no? Entonces, lo que yo saqué como factores objetivos, que fueron estos, 0.32, 0.33 y 0.34 son mis factores objetivos. Esos yo son los que estoy localizando y los que yo voy a multiplicar en este caso por 0.70, que no puedo utilizar el 70% porque está en porcentaje, tengo que pasarlo a decimal, ¿correcto? Estos factores subjetivos que yo determiné que corresponden a clima, costo de vida, instituciones recreativas, son mis factores subjetivos. Son estos, ¿sí? Y esos yo los voy a multiplicar por 0.30, porque yo le asigné ese peso que está aquí. Entonces multiplico 0.33, 54, 83, 25 por 0.70. Y eso lo tengo que sumar a la multiplicación que yo haga de 0.33824.3 por 0.30. Es decir, multiplico factores objetivos y sumo, ¿sí? Sumo. Lo que me salga aquí son los resultados. Igual, de igual manera, tienen que estar lo más cercano posible a 1. De acuerdo a esos cálculos, yo ya puedo determinar cuál es la alternativa más importante. En este caso es el inciso C, es decir, el inciso que recibe una mayor ponderación o un mayor valor. Si nosotros vamos aquí a la fórmula última,
El inciso C salió con 0.3493, es superior a las otras dos, pero incluso estuvo más elevado en los factores objetivos y subjetivos. Es decir, aquí también presentó un valor de 0.36 y en el otro de 0.34, ¿no? Entonces estuvo bastante elevado. Con eso yo puedo determinar la selección del lugar, es decir, lo que está más adecuado para mí poder realizarlo. Eh, Voy a dejarlo hasta aquí para que puedan ver ustedes el video que corresponde a la sesión del día de hoy, pero en la semana les voy a poner otra sesión para poder continuar con el resto de las diapositivas. Les agradezco mucho que hayan visto este video y nos vemos pronto. Excelente día. Bye.